Hola, en este video estaremos hablando del costo de capital. Cuando hablamos de costo de capital, nos referimos a lo que nos cuesta obtener las fuentes de capital a largo plazo. Las fuentes de capital a largo plazo son las fuentes que se obtienen de la deuda a largo plazo, es decir, el pasivo a largo plazo, más todo lo que se refiere al capital, que incluye patrimonio de los accionistas, acciones preferentes, capital en acciones comunes y ganancias retenidas. Para la elaboración de cualquier presupuesto de capital es necesario conocer los diferentes costos que comprenden la estructura de capital. Por estructura de capital entendemos precisamente esto. ¿Qué es lo que tenemos en estas cuentas, en las fuentes de capital a largo plazo? ¿Qué mezcla que tenemos? ¿Qué cantidades en cada una de ellas tenemos? Y esa combinación de estructura nos dará nuestro costo y nos servirá para tomar decisiones de qué podemos, para nuevos proyectos, utilizar como fuentes de capital. Empezaremos con el costo de deuda a largo plazo. Es decir, si nosotros obtenemos pasivo a largo plazo, lo podemos obtener de diferentes formas. Una podría ser un crédito de un banco, quienes nos prestarían una tasa de interés, y obviamente esa tasa de interés sería nuestro costo. Pero hay otros esquemas, como es el caso que vamos a ver de los bonos, que no necesariamente la tasa que se fija en el documento es la tasa implícita o el costo que estamos teniendo por obtener financiamiento a través del bono. Entonces vamos analizando un ejemplo para bono. Imaginemos un bono en el que vamos a obtener al emitirlo como financiamiento 960 pesos, ¿sí? Y comprometemos por tener esa deuda, comprometemos a pagarle a quien tiene el bono un cupón o un pago de interés anual de 90 pesos. Es decir, cada año estaríamos pagando 90 pesos de interés. ¿Y por cuánto tiempo lo estaríamos haciendo? Por los años para el vencimiento, por 20 años. Al final de este tiempo, habrá, en el año número 20, habrá que regresarle a quien nos prestó el dinero 1,000 pesos. Ese sería el valor nominal del bono, es decir, lo que estamos comprometiendo regresar, aun y cuando ellos nos prestaron 960, el compromiso es regresar el valor nominal, es decir, el valor a la par o al vencimiento de 1,000 pesos. Entonces, vamos a calcular cuál es el costo implícito de este financiamiento. Entonces, para eso lo podemos hacer en Excel a través de la función de tasa. Vamos calculando tasa, escogiendo la función tasa, y lo primero que nos pide es el periodo. Entonces, en periodo vamos a poner los 20 años. El segundo nos pide el pago. Es importante que el pago, como es una salida de dinero para la empresa, va en negativo, como lo pusimos aquí, menos 90 pesos. Luego nos pide el valor actual. El valor actual es lo que recibimos, la entrada de dinero que tuvimos cuando emitimos el bono. Es por eso que va en positivo. Y por último, nos pide el valor final, es decir, el último pago que estaríamos haciendo por el bono. ¿Cuáles son? 1,000 pesos. Y tiene que ser negativo, bueno, porque es una salida de dinero para la empresa. Entonces cerramos paréntesis y con eso obtenemos que este bono tiene un costo de deuda de 9,45%. Entonces, esta es una manera de calcularlo, el costo de la deuda, y otro es a través de la TIR o la tasa interna de rendimiento. Para hacer el cálculo de esta manera habría que hacer el esquema de flujo que tenemos por los 20 años. Como pueden ver, aquí tenemos en el año 0 recibimos 960 y luego cada año están saliendo 90 pesos. Esto pasa por 20 años, de tal manera que en el año 20 vamos aparte de pagar los 90 pesos, vamos a pagar los 1,000 pesos, que es el valor nominal del bono. Pero bueno, para calcularlo aquí en Excel lo hacemos a través de la función de TIR.
tasa interna de rendimiento, escribimos TIR, nos da la fórmula y hacemos la selección de todos los flujos sobre los que estamos calculando la TIR. Si se fijan, nos da el mismo resultado, los 9.452%. Ese sería el costo de deuda, la manera de calcular el costo de deuda para un bono. Y habría tomar en cuenta que si los intereses que estamos pagando por el bono son deducibles de impuestos, entonces tenemos que hacer el cálculo de cuál sería el costo una vez que deducimos el impuesto, es decir, la deducción del impuesto es un beneficio, pues habría que hacerlo. Y lo hacemos en base a esta fórmula que vemos aquí al lado derecho, y sería simplemente igual el costo de deuda con deducción de impuestos sería igual a el costo de deuda que habíamos calculado antes de impuestos multiplicado por 1 menos la tasa que en este caso está colocada en la C20, es decir, el 40%. En este caso la tasa impositiva era el 40%, es decir, lo que pagaríamos de ISR, y entonces el costo de deuda neto es de 5.67. Obviamente es menor que el costo antes de los impuestos porque estamos teniendo un beneficio por la deducción de impuestos. Entonces, este sería el costo de deuda neto. Vamos ahora a ver cómo calcular el costo para acciones preferentes. Vamos suponiendo que tenemos una acción preferente que nos promete pagar un dividendo anual del 10%. Su valor nominal o valor a la par es de 87 pesos y esta acción preferente tiene un costo de emisión por acción de 5 pesos. Es decir, estos 5 pesos es el costo que tuvo la empresa por hacer los trámites necesarios para hacer la emisión de la acción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el dividendo en pesos. ¿Cuánto tenemos que pagar? Es el 10% del valor nominal, entonces hacemos la multiplicación del 87 por el 10%, es decir, por 0.10, y eso nos da que el dividendo anual va a ser de 8.70. Una vez que ya tenemos el dividendo anual, entonces podemos ya calcular el costo de la acción, que aquí tenemos la fórmula. El costo de la acción va a ser igual al dividendo entre el ingreso neto por emisión de la acción. ¿Cuál es el ingreso neto? Lo que recibimos, obviamente lo que recibimos, pues es la diferencia entre el valor nominal menos lo que nos costó emitirla, pues se va a recibir la diferencia, que son 82 pesos. O sea, aquí hacemos el cálculo, entonces sería igual al dividendo dividido entre el valor nominal menos el costo de emisión de la acción. Y eso nos da que el costo de la acción preferente en este caso es de 10.61%. Tercer lugar, vamos a ver cómo se calcula el costo de las acciones comunes según el modelo Gordon. Según este modelo, el costo lo haríamos de la siguiente manera. Tendríamos que tener un historial de cuál ha sido el valor de la acción a través de un cierto periodo. En este caso, tenemos el valor de la acción durante 6 años. Entonces, esta acción, lo primero que hay que determinar, primero son los años en los que hubo un incremento, es decir, aquí tenemos 5 periodos de incremento. De 2.97 pasó a 3.12, de 3.12 a 3.33, entonces es un total de 5 años que tenemos de incremento. Esto es con la finalidad de determinar en qué grado se incrementó el valor de la acción en este periodo, un promedio anual. Entonces, ¿eso cómo lo calculamos? Vamos a sacar una tasa, precisamente vamos a sacar una tasa con la función. En este caso, el número de periodos son 5
pago lo vamos a dejar vacío porque no hay pagos intermedios. Ponemos un doble coma. Luego, el valor actual es el primer valor que tuvimos de la acción, que son los 2.97, y el valor final sería el último valor que tenemos, pero es importante ponerlo negativo para que nos pueda hacer el cálculo, es menos 380, y de esta manera nos va a calcular que el grado de crecimiento es de 5.05. Es decir, que en promedio esta acción cada año fue creciendo en valor 5.05%. Entonces, nos dice este ejercicio que para calcular, para esta acción hay un dividendo esperado de $4 el próximo, o 4 pesos el próximo año. Y por otro lado, que el precio de la acción que estamos valuando actualmente es de 50 pesos. Entonces, vamos viendo cómo calcular el valor. Tenemos aquí la fórmula. El costo de la acción común es igual al dividendo esperado dividido entre el precio neto de la acción más el grado de crecimiento. Es decir, vamos a sacar qué rendimiento nos está dando esta acción haciendo esta división, y le vamos a agregar la ganancia que esperamos tener en el año para determinar cuál sería lo que esperamos tener de rendimiento en todo el año. Entonces, ese sería el costo de la acción. Vamos a hacerlo. Es el dividendo esperado dividido entre el precio de mercado de la acción, y a lo cual le vamos a agregar el grado de crecimiento, es decir, el porcentaje que va a tener en el año, el porcentaje esperado de crecimiento. Es decir, que esta acción tiene un costo de 13%. Esto quiere decir que un accionista esperaría tener esta utilidad o este rendimiento durante el año. Si encuentra una empresa que le ofrezca un rendimiento mayor, probablemente vendería la acción y invertiría en otra empresa. Entonces, este es el costo que hay según este modelo de Gordon. Ahora es importante comentar que el costo de las ganancias retenidas, hay un costo que sería igual exactamente al costo de la acción común, porque siempre hay la opción de, en lugar de hacer una emisión de acciones nuevas, en el caso que necesitáramos nuevo financiamiento, en lugar de hacer una emisión, utilicemos las ganancias retenidas o utilidades retenidas de años anteriores, y con ese dinero hacer inversión en la empresa. Entonces, ese es el costo, implícitamente, pues es el mismo que tiene una acción común. Por otro lado, hay que hacer el cálculo. Este fue el cálculo de las acciones que ya están emitidas. Ahora vamos haciendo el cálculo de la emisión de una acción nueva. Es decir, si vamos a hacer la emisión de una nueva acción, es el cálculo muy similar. Tenemos igualmente 5 años para calcular el grado de crecimiento. El grado de crecimiento ya lo calculamos, es el mismo. El dividendo esperado es el mismo. Aquí lo que varía son los costos que hay por emitir la acción. El precio de mercado de la acción es de 50. Entonces, vamos a calcular primero, hay una infravaloración. Es decir, si la empresa va a emitir una nueva acción, no la va a emitir en los 50 pesos, porque probablemente no encontraría accionistas nuevos, porque tal vez encontrarían esas acciones en el mercado, en una bolsa de valores, y preferirían comprarla más fácilmente en la bolsa de valores a comprarlas de una nueva emisión. Entonces, hay que bajarle un poquito el precio. Esa es la infravaloración, es un descuento que se hace, es decir, 50 menos los 3. La empresa podría, en este caso, estaría emitiendo su acción en 47 pesos, y además tiene un costo de emisión o costo de flotación de 2.50. Es decir, que el ingreso neto esperado por la emisión de la acción es de 44.50. Entonces, para calcular el costo de emisión de una acción común, sería igual, con la misma fórmula, es el dividendo esperado, pero en este caso vamos a dividir entre el ingreso neto esperado más
el grado de crecimiento. Entonces, el costo de emisión de una acción común es mayor al costo de la acción común de 13. ¿Por qué? Porque es mayor el costo, porque tenemos estos costos que tenemos que asumir, los costos de emisión o flotación y el de infravaloración. Por último, vamos a calcular lo que se conoce como CCP, costo de capital promedio ponderado, o en inglés también lo vemos muy común estas siglas, el WACC, WACC, que es Weighted Average Cost of Capital. Entonces, esto es sacar un promedio, vamos a sacar un promedio de lo que nos está costando el financiamiento a largo plazo en una empresa. Vamos a suponer una empresa que tiene pasivo a largo plazo de 8 millones, acciones emitidas preferentes de 2 millones y acciones comunes de 10 millones. Los costos, vamos a utilizar los costos que estuvimos determinando hace un momento. El costo para el pasivo a largo plazo es de 5.67, el costo de acción preferente de 10.61 y el costo de acción común es de 13.07. Eso ya lo vimos, fue lo que calculamos hace un momento. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar qué ponderación o qué porcentaje hay cada uno en la estructura de capital. Esto lo calculamos, en el caso del pasivo a largo plazo, dividiendo los 8 millones entre los 20 millones. Nos dice que hay un 0.4, es decir, un 40%. Luego los 2 millones entre los 20 millones nos da un 0.1 o 10%. Y los 10 millones entre los 20 millones nos da 0.5. La suma de estas tres cantidades obviamente nos tiene que dar 1 o el 100%. Una vez que tenemos la ponderación para sacar el costo ponderado, simplemente hay que sacar la ponderación, multiplicar la ponderación de cada fuente de financiamiento por su costo. En este caso, tenemos un 2.27 para pasivo a largo plazo, el costo ponderado. Lo mismo hacemos para acciones preferentes y lo mismo hacemos para acciones comunes, es decir, la multiplicación de su ponderación por costo. Una vez que ya tenemos calculado cada uno, hacemos una suma de los tres. En este caso nos da 9.86 y esos 9.86 es el costo de capital promedio ponderado, es decir, el CCPP.